Hola, buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo conformado por Lucía Beasi, Silvina Carnero y Nelson Corvo. El paper que vamos a analizar es el contrato psicológico en pymes de software y servicios informáticos. Es un paper del año 2013 de los autores Davos y Rivero, que analiza las distintas tipologías contractuales y las implicancias en este tipo de empresas. Bien, se comienza definiendo lo que es el contrato psicológico según Rousseau, y se dice que se refiere al sistema de creencias y expectativas que cada individuo sostiene acerca de obligaciones recíprocas que se establecen entre empleado y organización. En esta nueva economía de conocimiento, el talento humano adquiere una importancia crucial como objetivo productivo de la empresa. Reemplaza lo que son los recursos naturales y materiales como principal fuente de riqueza, creación de valor y crecimiento económico. Es por eso que se analiza lo que es el talento dentro de las organizaciones, especialmente de software y de servicios informáticos. Yendo más sobre lo que es el análisis del paper, vemos que la motivación del trabajo está en una relevancia contextual, ya que este tipo de empresas demandan principalmente trabajadores altamente calificados, digamos que se supone que están caracterizados por un tipo de contrato psicológico. Por otro lado, tiene una relevancia práctica, que es la de comprender los comportamientos y actitudes en el trabajo de estos trabajadores que permitan atraer y desarrollar estos recursos humanos altamente calificados para consolidar el crecimiento de las empresas pymes de este tipo de sector. En cuanto a la viabilidad, pudimos ver que este estudio se realizó en el Polo Informático de Tandil, que es uno de los clústeres tecnológicos más dinámicos del país. ¿Sí? Bien, en cuanto a los objetivos, el objetivo general del paper es analizar las tipologías del contrato psicológico dominante en los profesionales del sector. Unos objetivos más específicos serían caracterizar las tipologías contractuales dominantes en el sector y analizar las ventajas y desventajas que se derivan de cada tipo de relación contractual. Digamos, tanto desde la perspectiva individual del trabajador como desde la perspectiva de las organizaciones. Bien, para definir el contrato psicológico, como mencionaba antes, se dice que se refiere a las creencias individuales respecto de los términos y condiciones de un acuerdo de intercambio recíproco entre una persona específica y otra parte. Bueno, vemos que en este caso se trata de las pymes, del sector informático. En el marco teórico se distinguen dos tipos de contratos que son extremos de un continuo. Por un lado, el contrato transaccional, que más que nada es un intercambio económico, y por el otro lado, el relacional, que es más bien se considera más una inversión por parte del empleado y del empleador. Obviamente estos tipos de contratos tienen diferentes implicaciones en cómo se comportan los empleados en su trabajo. El trabajador con una orientación transaccional es probable que sea menos leal con la organización y puede que se muestre poco dispuesto ante una petición por parte de la organización de realizar actividades extraordinarias a causa de que percibe que eso no está dentro de sus obligaciones, digamos, o dentro de su acuerdo. Por otro lado, el trabajador que haya adoptado una orientación relacional, digamos, lleva a cabo lo estrictamente profesional, pero además se involucra con los valores y con otro tipo de cuestiones de la organización, porque sabe que será recompensado en el futuro. Bien, en cuanto al análisis de la hipótesis, los autores parten de una afirmación en lo que dice que los trabajadores del conocimiento buscan mayor carrera y que es esperable encontrar una predominancia de los aspectos transaccionales en los contratos psicológicos.
es decir, que tengan mayor rotación y que no tengan tanto compromiso con sus empleadores. Pero el resultado de este trabajo que da como que en la mayor parte de los casos analizados, los empleados ingresan a una organización con expectativas de mantener un contrato psicológico de tipo relacional o balanceado con su empleador, y que solamente se rompe o buscan cambiar este tipo de contrato cuando hay un incumplimiento de este contrato. Es decir, que en este análisis o en este universo que se estudió, se busca, o los empleados que se analizaron buscan tener una relación más de largo plazo que de corto plazo con sus empleadores. En cuanto a lo que es el enfoque del trabajo realizado, tiene un enfoque mixto y que tiene más sentido de una hipótesis en sí. El trabajo ofrece una caracterización de los trabajos, de los tipos de contratos psicológicos dominantes en el sector de los profesionales del área analizada, también hace asociadas a cada una de las tipologías dominantes. Indaga acerca de las materias, de las consecuencias en materia de actitudes y comportamientos asociados al trabajo, y una determinación si existe efectivamente una tendencia a adoptar contratos transaccionales en contraposición a los contratos relacionales que caracterizan las relaciones del siglo XX. Esto es como una proposición inductiva, se puede tomar como una proposición inicial, la cual no fue confirmada con los datos relacionados en las encuestas. Es un poco lo que habíamos en la primera anterior, que en sí el universo analizado no busca un contrato más transaccional, sino un contrato más característico, relacional, más similar a otras industrias. En cuanto a la metodología del estudio, tiene un enfoque mixto, con conclusiones del tipo numérico y análisis de información. Combina metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa, genera resultados como mínimo dos niveles de análisis, el individual, de la tipología de denominadores, y organizacional, de las estrategias de gestión del talento de recursos humanos de las pymes estudiadas. El diseño por manipulación de variables es no experimental, y el diseño de la estructura de datos es transversal. Por el tipo de investigación, podemos decir que es correlacional y descriptivo. Es correlacional porque indaga acerca de las consecuencias en materia de actividad del trabajo, y es descriptivo porque analiza y describe las ventajas y desventajas asociadas a cada una de las tipologías dominantes. Continuando con la metodología y a los fines de poder determinar el contrato psicológico, los autores utilizaron la técnica de muestreo, la recolección de datos y el análisis de datos. En cuanto al muestreo, se tomaron trabajadores del sector informático en pymes asociadas al Polo Informático de Tandil. Ese polo informático se conformó en el año 2003, con 3 empresas que fueron captadas por la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que tiene como carreras troncales las relacionadas con cuestiones informáticas. Es por eso que se ha generado en torno a ella un sector de empresas fuertes en esas materias que lo que pretenden es captar y retener empleados dedicados a ese tipo de servicios. En cuanto al muestreo, si bien fue acotada, fue una técnica de conveniencia y no probabilística. El 80% de los encuestados o entrevistados han sido personas de sexo masculino, con poca antigüedad en sus puestos de trabajo. Un porcentaje mínimo obtuvo el título de grado y casi todos habían obtenido el título de analistas de sistemas. En cuanto a la recolección de datos, se hizo tomando entrevistas, archivos, encuestas, se ha aplicado la escala estilo Likert con un rango de 1 a 5, para de esa manera considerar las distintas percepciones con los aspectos planteados. Todos estos datos fueron utilizados para de esa manera validar las escalas resultantes del instrumento y caracterizar las tipologías contractuales dominantes y relacionarlas con otras variables de interés para explorar ventajas y desventajas de cada tipo contractual. A los fines de esta validación de datos, lo que se hizo fue tratar de captar las percepciones de los trabajadores de este tipo de servicios informáticos con relación a los compromisos que los empleadores habían asumido con ellos. Es decir, si esos compromisos podían reflejar si se trataba de un contrato transaccional o de un contrato relacional,
o un balanceado, es decir, una mezcla entre uno y otro. Como centrales hallazgos de este trabajo, y más allá de que llegamos a la conclusión de que no se plantea una hipótesis, sino que es una cuestión más descriptiva, podemos mencionar que los empleados tienen expectativas de permanecer en sus puestos de trabajo, es decir, plantean más una cuestión a largo plazo, en la medida que la organización atienda sus necesidades y manifieste un mero interés por su desarrollo personal y la le asegure estabilidad en la relación de empleo. Los empleados además consideran que el compromiso que asumen con la organización es conveniente para su desarrollo profesional, si se toman en cuenta sus necesidades y son consideradas todas las cuestiones que ellos aportan a la empresa para de esa manera fortalecer el vínculo con sus compañeros. Como bien dijo Lucía y también Nelson, las expectativas de los trabajadores es generar un vínculo de tipo relacional o balanceado que solamente se vuelve transaccional cuando hay un cambio por incumplimiento, es decir, cuando el empleador no fomenta este desarrollo del empleado y no le asegura esta estabilidad que el empleado pretende. Casi todos los trabajadores tienen expectativas en tener un empleo futuro, es decir, conservarlo en miras a una empleabilidad futura, y en general también se percibió la relación de empleo como satisfactoria, cumpliendo en gran medida con las expectativas que les habían prometido o les habían planteado al inicio de la relación laboral. Podemos decir que como limitaciones de este trabajo, los autores en realidad no detectaron limitaciones, los partieron de un supuesto que después no pudieron comprobar. Es una muestra focalizada en una ciudad, porque dijimos se tomó solamente el polo informático de Tandil, y dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, si bien es un sector muy activo en este tipo de actividades, es reducido en cuanto a la población que podemos encontrar en la provincia de Buenos Aires. Sumado a eso, la mayoría de los entrevistados, como bien habíamos mencionado, no completó sus estudios de grado, sino que tenían casi todos títulos intermedios, lo que representó un reflejo, o sea, no fue un fiel reflejo de lo que es realmente el mercado de este tipo de actividades, porque fue muy acotada la muestra y también el rango de estudio, de avance de estudios sobre los cuales se trabajó. Como futuras líneas de investigación. Bien, como futuras líneas de investigación, podemos plantear que, bueno, realizar encuestas a profesionales del sector ya recibido y con mayor experiencia, ya que los entrevistados, como decían, no contaban con mucha experiencia o no estaban recibidos, entonces lo que se ve es que quizás estaban usando su trabajo como también para captar mayor experiencia y capacidad en su trabajo. También sería importante buscar profesionales que trabajan en otras ciudades de la provincia o incluso en otras provincias donde hay mayor oferta y estos profesionales son más demandados, entonces eso quizás cambie un poquito el tema, el tipo de contrato que buscarían y puedan tener un poco más de rotación. También a estudiantes de otras universidades, ya que esto se centró en Tandil, en la Universidad del Centro, entonces también acota a otras visiones de estudiantes. Bien, bueno, con esto estamos terminando la presentación del trabajo. Espero que les haya gustado y lo hayan podido comprender. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.